país inmensamente rico sumergido en una terrible crisis, Venezuela y la maldición de los recursos naturales. Un país rico en recursos naturales, con una enorme inflación, gran fractura política, que carece de los elementos más básicos y de seguridad. Esto es Venezuela, un país sumergido en una crisis económica, financiera, política y social. Todo esto a pesar de contar con las mayores reservas de petróleo y de gas natural del mundo, y otra cantidad de recursos naturales que podría llevar a este país a la bonanza económica. Venezuela vive sumergida en la maldición de los recursos. La maldición de los recursos naturales es un mal económico que ataca a diferentes países en el mundo. Este concepto se refiere a la relación negativa que existe entre los recursos naturales y el crecimiento económico. Se refiere a los países que con abundantes recursos naturales presentan menores tasas de crecimiento económico que aquellos que no gozan de estos. Venezuela posee una gran cantidad de recursos. En primer lugar, posee recursos minerales como el hierro, oro, bauxita o los diamantes, pero también posee importantes recursos energéticos como el gas natural, energía hidráulica y principalmente el petróleo. Hablando de los datos económicos de Venezuela, su índice de desarrollo humano es de 0,76, siendo el país número 71 en el ranking mundial. Sobre su Producto Interno Bruto podemos ver en esta gráfica que es bastante irregular, teniendo subidas y bajadas. En el 2015 se encuentra en crecimiento negativo de menos 5,7. El Fondo Monetario Internacional calcula que este seguirá cayendo y la inflación seguirá aumentando. El 96% de los ingresos de Venezuela proviene del petróleo, siendo el resto de sectores prácticamente inexistentes. Por esta razón llamamos a Venezuela un petroestado. El problema de esta industria en el país son las débiles instituciones, la falta de regulación, la corrupción y los privilegios. En 1912 la economía venezolana creció exponencialmente, ya que era uno de los primeros comerciantes de petróleo hasta la década de 1970. Venezuela en 1960 se convierte en miembro de la OPEP, una organización de diferentes países que busca estabilizar los precios del petróleo y garantizar los intereses como naciones de estos miembros productores de petróleo, aunque estos intereses no siempre son garantizados y Venezuela es un claro ejemplo de ellos, ya que su economía basada en el petróleo ha sufrido grandes recesiones a lo largo de la historia. PDVSA es la empresa estatal de Venezuela que controla el petróleo. Se fundó en 1976 tras la nacionalización del petróleo. Esta empresa es enormemente importante para la economía venezolana, puesto que exporta y produce el petróleo, que es la base de su economía. De esta manera estamos ante un modelo económico basado en la comercialización de una propiedad. Venezuela está en crisis. Esta crisis está producida principalmente por 5 razones. La caída del petróleo, la inflación del bolívar venezolano, que ha llegado a ser la más alta del mundo con un 275%, la crisis de alimentos e insumos, las deudas que no pueden asumir y la lucha entre la oposición y el gobierno. Ya tenemos la oportunidad de cerrar esta historia y volver a empezar. Te dejaré tantos miedos atrás por un nuevo camino. Venezuela, estoy contigo. Las consecuencias de esta crisis son vidas cada día por los venezolanos. La producción se encuentra en ruinas. El Producto Interno Bruto se ha contraído. Una enorme deuda externa, desabastecimiento, lo que produce escasez de productos básicos, situación de servicios públicos con continuos cortes y la violencia, siendo Caracas la capital más peligrosa del mundo. De esta manera concluimos que la riqueza de las naciones no depende de sus recursos naturales, sino de establecer marcos institucionales que permitan el crecimiento y progreso económico.